no solo las cadenas han reaccionado, sino que también la afición lo ha hecho a través de redes sociales. La muerte de André Marín ha trascendido fronteras y estos han sido algunos de los mensajes que se han colgado en las redes sociales. Dice Luigi Somber Fajardo: no, si yo me crié viendo a este man en Fox Sports. Era uno de los programas, como mencionábamos, más reconocidos, el de La Última Palabra. Él lo moderaba y él hacía de ese programa valer la pena quedarse hasta tarde, porque era un programa que se desarrollaba a altas horas de la noche, y especialmente cuando Honduras conseguía un resultado favorable contra México, era uno de los primeros programas que la afición hondureña ponía. Ruiz Ariel, un periodista mexicano que sabía meterle rating a sus páginas deportivas y televisoras. Era un personaje odiado en Centroamérica, pero una grandísima persona, pues sus últimos años era sarcástico con la selección más corrupta de todo el mundo, como México, dice. Saludos, hermanos hondureños. Menciona Ariel Ruiz que era odiado entre comillas, ¿no? Porque la afición no odia a la persona como tal. La afición de repente se prende o se enciende con algunos comentarios que son controversiales, pero de eso se trata, ¿no? Como lo mencionábamos, de despertar pasión, de despertar furia, alegría, esas ganas de quererle rebatir la opinión, de no estar de acuerdo con lo que dice el comunicador. Y eso era un especialista, André Marín. Continuamos leyendo, dice Javier Argueta. Lo veía desde que trabajaba en Fox Sports y era el director del panel de debate La Última Palabra. Descanse en paz, André Marín. Y continuamos con Joel Sánchez. Adiós, crack, pone Joel Sánchez. Luis Padilla, qué pesar, un gran comentarista deportivo. Que descanse en paz. Jesús Alberto Enciso, en paz descanse. Guayo Valdés, que Dios lo tenga en su gloria. Qué pesar da que una persona que se presentaba y se daba la polémica siempre en el marco del profesionalismo. Mucho pesar. Y es cierto, entrar en polémica, entrar en debates, entrar en dimes y diretes con argumentos, es muy difícil hacerlo en el marco del profesionalismo, porque es muy sencillo hacerlo peleando o diciendo cualquier cosa, incluso cayendo en las obscenidades, pero André Marín no era de ese tipo, era un periodista a la altura, una categoría fantástica y que hacía que sus programas fueran picantes, fueran entretenidos, no dejando de lado al profesionalismo, siempre con profesionalismo, sin insultar, sin sacar de contexto declaraciones, sino que argumentando o rebatiendo los argumentos de otros comunicadores o de directores técnicos, futbolistas, porque también no solo se prestaba al debate, sino que se prestaba bastante a la crítica, y esa es la labor de un periodista. Continuamos leyendo. Karen Raudales dice: qué pena, un gran crítico deportivo, descanse en paz. El mensaje de Karen Raudales. Centeno Renau, una leyenda, así lo categoriza Centeno Renau. Josué David Medina Cerrato tenía una bacteria muy agresiva en su cuerpo, afectó principalmente sus pulmones. Lamentablemente, un grande se nos fue. El mensaje de Josué David Medina Cerrato. Alex López Olivera, el mero toro de La Última Palabra. Descanse en paz. Mucha gente decía: yo veo La Última Palabra por André Marín, porque sin André Marín no tiene el mismo sentir, es el mismo sentimiento el programa La Última Palabra. Eric David Acón Villalta, mis más sinceras condolencias a todo el periodismo mexicano. André tenía su estilo particular y a veces era chocante, pero una cosa era su estilo, gustara o no, y otra muy diferente, que era un ser humano. Mis condolencias a su familia, amigos, familiares y colegas. Desde Costa Rica pido paz a sus restos. Y es cierto, ¿no? Mucha gente no compartía las opiniones de André Marín y muchas veces llegaban hasta el punto de decir: no, ese periodista me cae mal. Pero nuevamente son cosas que pasa entre el periodismo y la afición. No están de acuerdo con las opiniones, sean controversiales, sean a favor de su equipo, sean en contra, etcétera, etcétera. De eso se trata. Los periodistas nunca vamos a estar
nunca vamos a ser queridos por el 100% de la población. A un grupo los vamos a enojar, a otros los vamos a hacer felices y viceversa cuando ocurran resultados en contra para los equipos a los cuales estuvimos alabando semanas anteriores. Y así, de eso se trata el periodismo, pero es muy distinto, como bien lo menciona Eric, la labor periodística con la persona, porque muchas veces en cámara lo que se busca es generar ese debate, ese análisis, ese criterio, y ya en persona pues son cosas totalmente distintas. Y por cómo lo relatan sus compañeros, André Marín era una persona espectacular. Continuamos con Matías Pellegrini. Con los periodistas uno nunca va a estar de acuerdo en todo lo que comentan ellos, pero la muerte nunca se le desea. Un gran periodista, lamentable noticia. Bien, lo menciona Matías, la afición nunca va a estar 100% de acuerdo con lo que dice un periodista, con su opinión, especialmente cuando se tocan temas de selección nacional, que era donde más se escuchaba a André Marín, cuando se jugaban esos partidos Honduras-México, la previa, que dejaba esos comentarios drásticos para muchos, en los que decía: Honduras no tiene nada que hacer contra México. Y cuando Honduras le ganaba a México, era lo primero que poníamos, ¿no? Vamos a ver qué dice la prensa mexicana. Esas son las cosas que sabía hacer André Marín: retener a la audiencia, generar polémica, generar criterio, generar opinión, tanto para los mexicanos como para el resto de los aficionados, porque así como pasa con Honduras, que somos bien apasionados y que estamos pendientes muchas veces de lo que dicen periodistas como André Marín, como David Faitelson, también otros hermanos, los de Costa Rica, los panameños, los salvadoreños, guatemaltecos, están pendientes de lo que dice la selección mexicana, o los periodistas de México cuando se enfrentan a la selección mexicana, porque es indiscutible que el Tri es uno de los referentes en el área y que siempre va a ser rival a muerte para nuestros futbolistas, para nuestras selecciones de la región. Santillos Linares dice: siempre miraba su programa La Última Palabra, que de Dios goce. El mensaje de Linares Santillos. Luis Padilla: qué pesar, un gran comentarista deportivo, que descanse en paz. Estos han sido los mensajes de la afición en general, muy consternados, muy tristes con el deceso de quien en vida fuera André Marín, a los 52 años, a consecuencia de una grave enfermedad que venía arrastrando por muchos años. Pasó por el COVID y que después de varias intervenciones quirúrgicas pues no pudo sobreponerse del todo. En ocasiones sí parecía que mejoraba, se miraba en las cámaras. Hubo un momento en el que la afición se preocupó cuando no se sabía absolutamente nada de la enfermedad de André Marín, pero su apariencia en cámara decía que había algo ahí. Sin palabras, solo con su apariencia, la afición logró deducir: hey, André Marín no está bien. Y luego de indagar, nos dimos cuenta que André Marín sufría de esa grave enfermedad. Se miraba mejor en cámara, en los últimos meses se miraba muy bien en TUDN, pero como bien lo mencionaba su compañero y amigo David Faitelson, sufrió una recaída hasta el punto en el que esa enfermedad le costó la vida al moderador por excelencia de La Última Palabra, analista de antaño, generador de opinión, generador de controversia, generador de debate, uno de los máximos referentes del periodismo, no solo en México, sino en la región latinoamericana. Que descanse en paz André Marín.